que va a estar participando también Jaime García García de México, o algunas cuestiones que van a discutir, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial en la educación estadística, tema de gran actualidad y de gran importancia para la coyuntura tecnológica en la que estamos viviendo. ¿Mm? Yo simplemente vuelvo al inicio de mi intervención, desearles buenas jornadas, hacerles una invitación también, aprovechando que estamos empezando estas cuartas jornadas latinoamericanas de investigación en educación estadística, digo, hacerle una invitación a unas jornadas que organizamos en la facultad, que organiza el Departamento de Matemática y que va a tener lugar en 2027, que son las novenas jornadas de educación matemática, que en la modalidad que la va a organizar el departamento va a tener una instancia virtual, que va a ser el primer día de trabajo, el 30 de junio, y 2 días de instancia presencial, 1 y 2 de julio del próximo año. Así que los invito a que estén atentos también al sitio de nuestra facultad o a los correos que seguramente irán circulando a través de la red con esa invitación particular. Y bueno, aquellos que quieran venir a Santa Fe, obviamente que van a ser más que bienvenidos y esperamos también bien atendidos en nuestra facultad. Así que simplemente reiterar el deseo de buenas jornadas, que tengan buenos paneles de discusión, que las conferencias sean interesantes y que los intercambios también provechosos. Y agradecer también, no solamente a quienes están organizando, digo, este agradecimiento lo pongo en cabeza de Liliana, pero sé que hay mucha gente también atrás haciendo posible estas jornadas y agradeciendo también a aquellos invitados especiales que muy generosamente se suman en conferencias, en paneles a discutir en torno a la educación estadística. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Eh, Antes de empezar con la conferencia de la doctora Carmen Matanero, eh, yo también quiero contarles un poquito de qué se van a tratar las jornadas y una breve historia que trataré de ser lo más rápida posible. Y agradezco al decano que me dio el pie para indicar algunas cosas. Pero antes que nada, quiero decirle que es un placer encontrarlos hoy en este espacio que reeditamos después de 3 años y que pretendemos que esté pleno de intercambios y de aprendizaje. Antes de que iniciemos las jornadas, le quiero agradecer al decano, Daniel Comba, y también a nuestra rectora, Laura Tarabella, que desde siempre nos ha apoyado en estas jornadas. También a las colegas y a los colegas de nuestro departamento de matemática, eh, a la profesora Marcela Gote, quien es la directora del departamento, y a las compañeras y compañeros de la gestión de la facultad, porque sin ellos no podríamos estar conectados hoy como lo estamos. También quiero darle un gran agradecimiento a todos los colegas de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, o la RELIE, como decimos nosotros, que nos han acompañado y nos han impulsado a gestar nuevamente la edición de las jornadas y agradecer a los coordinadores, a los autores y a los asistentes que nos acompañan hoy y todos estos días, ¿no? Estas jornadas eh, se están realizando en un tiempo un poco extraño en este momento, ¿no? Para nuestro país, un tiempo en el que la universidad no está valorada como se lo merece, al menos desde algunos organismos, y por ello nos ha tocado hacer mayores esfuerzos que en otras oportunidades para poder concretarlo. Pero estamos convencidas de que ese esfuerzo va a redundar en nuevos aprendizajes e intercambios que nos ayudarán a ser partícipes de un proceso de construcción colectiva, no solo entre investigadores y profesores, sino también con nuestros estudiantes y con nuestras comunidades. Justamente hablando de comunidades, me gustaría contarles brevemente cómo surge esta comunidad y el porqué de esta jornada. Me gustaría contarles un poquito qué es lo que hemos venido haciendo en estos años de trabajo. Y para eso les quiero compartir una transparencia breve, porque quiero que aquellos que no conozcan a algunos de los integrantes de la red puedan conocerlos.
Entonces, a quienes nos acompañan desde Brasil, espero que no estemos hablando tan rápido y nos puedan entender. Quiero agradecerles también porque ellos han sido uno de los principales partícipes de estos encuentros. Para empezar, y para que se ubiquen los que no son de aquí, nosotros nos encontramos aquí en la provincia de Santa Fe, que está pintada de rojo, y en la ciudad capital de la provincia, que también se llama Santa Fe. Y esta es nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias. Además, quiero también presentarles al equipo de estadística de la facultad, que son mis compañeras con quienes compartimos todos estos esfuerzos que hemos estado mencionando antes. Eh, y contarles un poquito cómo surge estas jornadas. En realidad, las ideas de estas jornadas empiezan allá por el año 2008 con eh, algunos colegas de México, quienes fueron los que organizaron el primer encuentro latinoamericano de educación estadística en el Tecnológico de Monterrey, eh, con la doctora Blanca Ruiz y el doctor Armando Albert, que llevaron adelante aquel encuentro, donde también estábamos con la doctora Carmen Batanero, y a raíz de ese encuentro nos fuimos dando cuenta que había mucha investigación en Latinoamérica en el área, pero que muchos de nosotros no nos conocíamos, ni siquiera nos habíamos leído. Entonces, ahí surge la necesidad de empezar a generar algo que pudiera acercarnos. Entonces surge también en el año 2008, después de ese encuentro, la posibilidad de que entre el Tecnológico de México, de Monterrey, nuestra universidad y la Universidad Nacional de Río Cuarto, de acá de Argentina también, pudiéramos concretar 3 proyectos durante 4 años de redes interuniversitarias. Y allí empezamos a trabajar en conjunto estos tres grupos. Eh, a partir de ese trabajo se fue generando y fue tomando más fuerza, digamos, la idea de que había que generar una red que nucleara a los investigadores, a los profesores de Latinoamérica interesados en la educación estadística. Y en la reunión latinoamericana de matemática educativa, en el año 2013, se gesta esta red, ¿no? Con algunos pocos miembros inicialmente. Ya ahora les voy a contar un poco cómo evolucionó eso. En 2019, a raíz de todos estos trabajos que veníamos haciendo en conjunto, surgió la idea de hacer las primeras jornadas argentinas de educación estadística, que estaba centrada más que nada en la formación de profesores, en cursos y talleres destinados a los profesores. También en 2019 surge la posibilidad de hacer 2 publicaciones conjuntas ya con algunos de los integrantes de la que estábamos trabajando en la red, y eso permitió que se empezara a conocer el trabajo de la red, y en 2020 surge la idea con una colega de la Universidad de Villa María de organizar las primeras jornadas latinoamericanas de investigación en educación estadística. Así, ese año hicimos las 2 jornadas juntas, las jornadas argentinas y las latinoamericanas, de manera virtual en plena pandemia. Fue todo un desafío también. Y luego nos siguieron las segunda y tercera jornadas en el año 2021 y luego en el 2023, porque ya el esfuerzo cada vez era más grande, ¿no? Y todo eso desemboca en las jornadas actuales y también en otra actividad que hemos realizado en 2024 y 2025 con la red, que es un ciclo de conversatorios, que ya les voy a contar un poquito más de eso. Entonces, las jornadas en realidad surgen de todo este trabajo que se está realizando en la red latinoamericana, y a quienes no conozcan de la red pueden interiorizarse en la página web, al que le interese ser miembro puede inscribirse, allí tienen el formulario para la inscripción en los QR que aparecen allí. Luego podemos dejar colgada esta transparencia para el que le interese en la página de la jornada. Y
todo esto, bueno, fíjense cómo la red va cada vez ampliándose más. Entre el 2013 y el 2019 tuvo, digamos, un movimiento variable, porque al principio recién estábamos también nosotros aprendiendo a cómo movernos a través del trabajo de la red. Y de a poco, año a año, se fueron, como verán en este primer gráfico, se fueron sumando nuevos miembros. Pasamos del año 2013 de ser 24 integrantes al año 2019 a ser 114. Y desde allí no paró el crecimiento de la red. Esta era la composición de países eh, que integrábamos en el año 2019 la red. Este es el artículo, uno de los artículos que les mencioné antes, que fue una de los espacios que nos permitió difundir la existencia de la red. Y hoy en día ya no puedo usar un solo mapa, tengo que usar varios mapas para mostrar que tenemos, por supuesto, ha crecido la composición, no solo en cantidad de integrantes por país, sino también en cantidad de países. También tenemos nuevos países, nuevos integrantes de países de Centroamérica y también de América del Norte. eh, También tenemos algunos integrantes, también de España y de Portugal. O sea que hoy en día podemos decir que ya somos 581 integrantes trabajando dentro de la red, interactuando dentro de la red. Allí tienen la composición por año y por países también. Y entonces, para conocernos un poquito las caras y también saber qué se ha hecho en todos estos años, bueno, quiero contarles que comparto el comité directivo con mis amigos y colegas, el doctor Armando Albert de México y el doctor eh, Hugo Alvarado de Chile. Y como les decía, hay un grupo núcleo dentro de la red que somos los que interactuamos. Desde mucho antes de la pandemia ya interactuamos de manera virtual y los que vamos proponiendo algunas actividades, pero también tenemos colaboradores y seguidores que aportan mucho y seguramente no están todos los nombres aquí en pantalla y les pido disculpas a aquellos que no haya integrado, pero somos muchos ya hoy en día. Ellos fueron los iniciadores de la red. Eh, la profesora Marínez Rodríguez de la Universidad de Río Cuarto, que ya está disfrutando de su jubileo, el doctor Armando Albert, y acá unas niñas que eran estudiantes del profesorado de matemática, estudiantes nuestras, que hoy en día ya son magíster y trabajan en distintas instituciones. Luego nos fuimos encontrando en distintos grupos de discusión en el seno de la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. Aquí fue en 2016 en México, que como verán, Armando aquí tiene una computadora en la mano porque ya en esa época nos conectábamos virtualmente. Eh, Luego algunos encuentros presenciales en distintas jornadas en Chile, en Relme, nuevamente en Perú. Hasta que llegó la pandemia, todos los años nos encontrábamos en grupos de discusión en Relme, con el apoyo siempre de nuestra querida Carmen y Juan. Eh, en Cuba fue la última vez que nos encontramos todos presencialmente hasta que llegó la pandemia. Luego, y también en 2019 pudimos encontrarnos con la primera jornada argentina de educación y estadística acá en nuestra facultad. En 2020 ya llegó la pandemia, empezamos con las jornadas virtuales. Ella es Gabriela Cabrera, que seguramente está presente aquí, que fue la impulsora de las jornadas latinoamericanas. En 2021 nuevamente fueron virtuales. 2023 y tuvimos el desafío de hacerlas presenciales a las jornadas argentinas después de la pandemia y las jornadas latinoamericanas que las hicimos virtuales. Luego en 2024, perdón, se hacen las jornadas argentinas nuevamente. En este caso tomó la posta la Universidad Nacional del Comahue con nuestro amigo Guillermo Sabino. Y el año pasado también tuvimos oportunidad de tener distintos intercambios en Chile y en Colombia a través de distintas jornadas. Como verán, también
y colegas de Chile comenzaron el año pasado con su primer Jornada Nacional de Educación Estadística, así que todo este trabajo en la red va creciendo en distintas propuestas. Eh, Bien, allí tienen las portadas de las actas de las jornadas anteriores. En 2020, como fueron las primeras, no se editaron actas, pero estas las pueden encontrar en la página web de esta jornada. Allí tienen toda la historia y aquí están, también van a estar las actas, están las actas de esta jornada. Solamente quiero decirles que consideren que están en un modo preliminar, todavía no es las actas definitivas porque estamos gestionando el número de ICBN y por ello puede ser que encuentren algunos errores porque todavía estamos terminando de editar. Así que si encuentran algún error, les agradecemos que nos lo envíen por mail y los vamos a solucionar. Eh, Como verán, tenemos en este caso trabajos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá y Uruguay. Eh, Pasamos de 34 trabajos de la última edición a 68 trabajos con 2 volúmenes de actas en este caso. Otras actividades que hemos hecho, distintas publicaciones monográficas centradas en educación estadística en distintos países, llevadas adelante por editores de distintos países. Eh, Allí encuentran otras. El viernes vamos a tener un espacio de difusión de estas dos revistas de Chile y de Argentina, así que les vamos a contar un poquito más. Otros espacios de México y de Brasil, donde hay muchos investigadores y profesores que interactúan allí. Y una portada de los distintos conversatorios que hemos llevado adelante a través de la red y que los pueden encontrar a todos los videos en la página web de la revista. Ya para terminar, les agradezco y solamente quiero decirles que la participación no es solo una acción, sino un proceso activo y social de involucramiento en las prácticas de una comunidad. Por eso quiero invitarlos a que sigan participando y que se sigan integrando a la red y a estas jornadas. Y ahora sí, ya le voy a ceder la palabra a nuestra querida Carmen Batanero, que también ella ha sido una de las mentoras de muchos de nosotros, de los que estamos actualmente trabajando en Latinoamérica. El título de su conferencia es Reflexiones sobre la formación del razonamiento inferencial. Eh, Porque consideramos que es necesario, digamos, fortalecer la formación de los profesores en estas cuestiones. Solamente me queda recordarles que toda la información está en la página web de la jornada y darles las gracias a todos por estar aquí nuevamente. Voy a dejar de compartir. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la doctora Carmen Batanero y si me esperan un segundo, quiero presentarla eh, y contarles un poquito de su trayectoria, para quienes no la conozcan, aunque no creo que no la conozcan. Disculpen, pero se me cerró el archivo. Bien, la doctora Carmen Batanero ha sido catedrática de didáctica de la matemática en la Universidad de Granada, España, y desde 2009 eh, actualmente está jubilada y es investigadora del grupo SQM 126 de la Junta de Andalucía. Fue profesora titular de didáctica de la matemática en España, en la Universidad de Granada. Fue profesora titular de estadística e investigación operativa en la Universidad de Jaén y trabajó como analista de sistemas y estadística para la Dirección General de Carreteras en Madrid. Su línea de investigación es la didáctica de la estadística y de la probabilidad, tema en el que ha dirigido proyectos de investigación financiados y numerosas tesis doctorales. Pueden entrar a la página web de Carmen y verán todos los trabajos que ella ha dirigido.
Ha publicado libros y artículos de investigación en las principales revistas de didáctica de la matemática y en numerosos artículos dirigidos al profesorado. Fue presidenta de la IACE, la Asociación Internacional de Educación Estadística, desde el año 2001 hasta el año 2003, miembro de su comité ejecutivo y miembro del comité ejecutivo de el ICNI entre el 2003 y el 2006. Presidió el comité científico de varios congresos de la IACE y ha colaborado en la organización de grupos de trabajo sobre didáctica de la estadística, en diferentes congresos internacionales. Ha sido editora, editora asociada y miembro del panel editorial en varias revistas y actualmente continúa como editora asociada en la Statistic Education Research Subcommittee. Fue nombrada miembro honorario de la IACE en 2006 y recibió en 2025 la medalla de la Real Sociedad Matemática Española. Como verán, es un lujo tener entre nosotros a semejante disertante. Carmen, muchísimas gracias por estar ahí. Te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por la amabilidad, por la invitación a esta conferencia. A ver, tenía por aquí la... Bueno, en primer lugar te quería agradecer, me ha interesado mucho todo lo que has presentado sobre el grupo GELIE y sobre la jornada, y es para mí un gran placer y un privilegio poder estar aquí compartiendo con vosotros, aunque sea a la distancia. Gracias, Pues Carmen. el tema que he elegido ha sido sobre reflexiones sobre la formación de razonamiento estadístico e inferencial. Bueno, algunas de las motivaciones para elegir el tema es que la inferencia estadística es hoy día uno de los temas más enseñados en la universidad. Y esto es debido a que en el siglo XX se pasó de concebir el mundo de una forma muy determinista a una forma más aleatoria. Y entonces este descubrimiento lo que causó fue la aplicación de la estadística en muchas ciencias, no solamente en las ciencias experimentales que ya se venía aplicando, sino también en ciencias humanas como la sociología o la psicología, el periodismo, también en la medicina, etcétera. Y por otro lado, la enseñanza hasta hace muy poco tiempo era muy formal y estaba restringida a bachillerato, que quiere decir los años previos a entrar en la universidad, y a la universidad. Y prácticamente la enseñanza de la inferencia se reducía a la enseñanza del contraste de hipótesis. Pero hoy día ya se quiere comenzar con algunas ideas de inferencia desde la secundaria e incluso desde la educación primaria. Y eso nos lleva a reflexionar de cómo podemos hacer para que este tema pueda ser accesible a los estudiantes. Yo voy a hablar muy brevemente de algunas aproximaciones a la inferencia, algunos errores de comprensión de la inferencia y luego algunos posibles pasos en la construcción del razonamiento inferencial sin empezar directamente por el contraste de hipótesis y con unas reflexiones finales. Bueno, entonces, aunque nosotros siempre en la enseñanza la hemos centrado mucho en los contrastes de hipótesis con la metodología de Neyman y Pearson, en realidad pues hay muchas otras formas de acercarse a la inferencia. Por ejemplo, el test de significación de Fisher o el intervalo de confianza, las técnicas de demuestreo, la inferencia bayesiana y modernamente la inferencia informal, que se llama. Bueno, Fisher concibió el test de hipótesis como una prueba sobre una hipótesis que para él era lo que para nosotros hoy día es la hipótesis alternativa. Y se quería ver si un efecto que se había observado en unos datos se debía o no a esa hipótesis. Por ejemplo, si tenemos dos grupos de estudiantes, un grupo experimental y un grupo control, y les pasamos un cuestionario al final de una enseñanza, observamos que la media Musué del grupo experimental es mayor que la de control, pues queremos ver si eso ha sido debido a nuestro experimento. Lo que hace el test de Fisher es esa hipótesis ponerla a prueba.
Y para eso considera la contraria, que es la hipótesis nula. O sea, empezamos a pensar de que no hay ninguna diferencia. Y tratamos de ver si hay una evidencia fuerte en contra de esa hipótesis nula. Para eso lo que hacemos es cogemos una muestra, en ese caso los estudiantes que han pasado el cuestionario, cogemos sus puntuaciones y calculamos la media de sus puntuaciones, que le he puesto X con rayita, que no es la muestra de la población. La muestra de la población sería una muestra más amplia de todos los estudiantes que trabajanse con ese método. Bueno, una vez que nosotros elegimos ese estadístico, la media muestral, pues esa media muestral es una variable aleatoria y tiene una distribución. Pues en este caso, dependiendo de las condiciones del experimento, puede ser la distribución normal o la distribución T. Y lo que tratamos de ver con el test de significación es si hemos supuesto que la hipótesis nula, es decir, que no había ningún efecto, que era verdadera, y hemos tenido un valor del estadístico en una de las colas, esta de la distribución, que las tengo sombreadas en morado. ¿Ese efecto es demasiado raro o es un efecto que se debe a la fluctuación del muestreo? Porque claro, nosotros trabajamos con una sola muestra, pero podríamos haber cogido otra y esa otra muestra tendría otra media. Y podemos coger muchas muestras diferentes de la misma población, con lo cual el muestreo puede ocasionar de que hayamos tenido un valor en una de las colas de la distribución, pero que no sea demasiado alto. Nosotros para decidir si el efecto es alto o no, lo que hacemos es que elegimos un valor alfa, que le llamamos nivel de significación, que se define como la probabilidad de, si la hipótesis fuese cierta, rechazarla. Y calculamos el valor P, que sería la probabilidad de obtener la media muestral en concreta que hayamos tenido, por ejemplo, 20 puntos, si la hipótesis fuese cierta. Si la hipótesis fuese cierta, como los dos grupos tendrían la misma media, pues la media de la población sería cero. Pues si hemos tenido, por ejemplo, 20 puntos, esa probabilidad es grande o pequeña. Lo que hacemos nosotros es que si el valor que obtenemos P es menor que el valor que hemos fijado como nivel de significación alfa, rechazamos la hipótesis. Y en ese caso decimos que la media muestral, el valor estadístico obtenido, es muy improbable, solamente suponiendo que la hipótesis es cierta. Esa hipótesis siempre hay que recordarla. Y también decimos que es estadísticamente significativo. En casos contrarios, supongamos que el valor de la media muestral no me cae en las colas de la distribución, sino en el centro, lo que llamamos la región de aceptación. Entonces, ya no la podemos rechazar. Pero no quiere decir que la hipótesis nula sea falsa, porque aunque la hipótesis nula fuera cierta, podríamos haber tenido ese valor un poco por las fluctuaciones del muestreo. Entonces, como veis, el razonamiento es bastante complicado para tratar de que los niños, si empiezan en secundaria, vayan a poder entender todos los pasos. Bueno, se complica más aún el test de hipótesis si nos vamos a la teoría de Neyman y Pearson, que aunque tienen unos cálculos parecidos, tienen una filosofía diferente. Porque mientras Fischer pensaba que tú hacías un experimento para tu investigación, es decir, que hacías un contraste una única vez y ya está, ¿no? Pues Neyman y Pearson consideran que se hace un contraste en muchas situaciones repetidas. Por ejemplo, un médico que va haciendo muchas pruebas médicas a sus pacientes. Por ejemplo, en una fábrica que se hace control de calidad y todos los días se coge la media de la variable que se esté estudiando y se mira si está dentro del gráfico de control. Y lo que van a hacer es, con el contraste de hipótesis, a tomar una decisión entre dos hipótesis. Y va a considerar dos tipos de error en un contraste. El error tipo 1, que sería rechazar la hipótesis en el caso que fuese cierta. Este es lo que habíamos visto antes como como nivel de significación, ¿no? Alfa. La probabilidad del error tipo 1 es el nivel de significación alfa. Pero luego hay otra posible error que puede ser que la hipótesis fuera verdadera, perdona, que la hipótesis nula fuera falsa
pero nosotros la aceptamos, ¿no? Supongamos que la hipótesis eh, nula es falsa, por tanto, la media de esa muestra no está en el cero, sino, por ejemplo, puede ser un poquito mayor. Entonces, si nosotros el nivel de significación lo hemos fijado en el 5%, aquí dividimos el área de la curva A en dos trozos, pero también la curva B, que me da el verdadero valor de la media de la población, pues también aquí está, hay una intersección. Entonces, este valor beta sea la probabilidad que veis que esta área que he puesto gris clarito, sería la probabilidad de cometer el error tipo 2. Lo que pasa es que yo el B lo he puesto aquí, la curva B la he puesto fija, como si la hipótesis alternativa tuviese este valor, pero yo podría haberlo puesto la curva B más hacia la derecha, con lo cual el error tipo beta sería más pequeño. Podría haber puesto la curva B más hacia la izquierda, con lo cual el error sea más grande. Es decir, que el error de tipo 2 tiene una probabilidad que no es fija, sino variable. Bueno, como veis, esto son unas teorías muy complicadas que ya cuando hemos estudiado estadística o cuando llegamos a la universidad, pues ya las estudiamos. Pero no podemos pretender que en el bachillerato o en la secundaria los chicos puedan captarlo. Es por eso razonable que muchas investigaciones, cito aquí a mi amiga Vallecillo, una pobre que murió muy jovencita, y ya en el año 99 hizo una investigación muy grande con muchos estudiantes que estaban en el primer curso de estadística de la universidad, como son vuestros estudiantes, y le preguntó que qué significaba el nivel de significación de un contraste. Le puso dos posibilidades, elegir el primero o la segunda. La primera dice que el nivel de significación del 5% quiere decir que 5 de cada 100 veces en promedio que rechacemos la hipótesis estamos equivocados. Y el ítem 2 dice que el nivel de significación del 5% quiere decir que 5 de cada 100 veces, cuando la hipótesis nula es cierta, la rechazamos. Bueno, la definición verdadera de nivel de significación es la segunda, es decir, cuando lo que fijamos, la condición que fijamos es que la hipótesis nula sea cierta. Pero cuando nosotros trabajamos con estadística y calculamos el nivel de significación, muchas veces cogemos la primera. Suponemos que ese 5% es la probabilidad que tenemos nosotros de equivocarnos. Bueno, porque lo que hemos hecho es cambiar los términos de la probabilidad condicional que define el nivel de significación. Es decir, en vez de la probabilidad de rechazar la hipótesis cuando fuera cierta, la hemos cambiado, la probabilidad de que sea cierta cuando la rechazo. Bueno, en concreto, esa probabilidad, que es la que nos gustaría a nosotros tener, no la podemos calcular en la inferencia clásica frecuencial. Sí se podrá calcular en la inferencia bayesiana, pero no en la clásica. También encontramos otros errores. Aquí tenemos una investigación de Krauss y Wagner, que le preguntan qué quiere decir cuando obtiene un resultado estadísticamente significativo. Y le daba varias opciones a elegir. Podían elegir todas o ninguna. Has mostrado que la falsedad de la hipótesis nula, o has encontrado la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Esto ya sabemos que no, hemos dicho que no podemos calcularla, ¿no? Has probado tu hipótesis experimental, eso menos todavía, porque la hipótesis experimental es más complicada aún. Puedes calcular la probabilidad de la decisión equivocada, o cuando repita el experimento se repetirán los resultados. Es poco probable que saque los mismos resultados, ¿no? Porque hay muchas posibles muestras. Bueno, esto lo pasó a muchísimas personas. Algunos eran profesores de metodología, otros eran científicos que aplicaban la estadística, pero no eran expertos en estadística, otros eran estudiantes de psicología y otros eran profesores de psicología. Bueno, veis que en todos los grupos la mayoría de gente eligió alguna de esas opciones que estaban equivocadas, lo que quiere decir que claramente no se entiende lo que es el contraste de hipótesis. Bueno, podemos pensar, pues nos pasamos a explicar intervalos de confianza, que es más fácil, pero también hay algunos errores, no tantos como el test de hipótesis, pero también algunos. Para recordar que un intervalo de confianza es un intervalo de valores
Si el parámetro que me interesa sería teta, estaría entre dos valores, teta 1 y teta 2, y damos un valor 1 menos alfa que le llamamos el coeficiente de confianza, y entonces el intervalo de confianza me da la probabilidad de que el parámetro de la población esté dentro de ese intervalo. ¿Y cómo lo interpretamos esto? Bueno, yo antes de quitar esta transparencia, lo que voy a decir que normalmente pensamos que los extremos del intervalo son un valor fijo y pensamos que el nivel de confianza es la probabilidad de que el parámetro esté dentro de ese intervalo fijo. Pero el hecho es que el intervalo no es fijo, sino que los extremos son aleatorios, se mueven. Aquí lo he puesto con este dibujito, en esta simulación, y lo que viene a decir el coeficiente de confianza es que un tanto por ciento de intervalos, el valor del parámetro, por ejemplo, si fuera la media en este caso, cae fuera del intervalo. Este que he puesto en rojo, ese no contiene la media. La mayoría de los intervalos que yo construya con ese procedimiento sí la contiene. Lo que pasa es que no sé si mi intervalo particular que yo he calculado la contiene o no. Bueno, otra posibilidad sería trabajar con estadística bayesiana, donde el parámetro, por ejemplo la media, en vez de ser un valor fijo en la población, es una variable aleatoria y tiene una distribución, claro, como una variable aleatoria. Y luego el estadístico, la media muestral, tiene dos distribuciones. Una a priori, que es antes de empezar el experimento. Esta distribución depende del parámetro, ¿no? Y lo que hacemos con la estadística bayesiana es coger datos y usar el teorema de Bayes para pasar de esta distribución a priori a una distribución a posteriori. La distribución a posteriori me da la probabilidad de obtener un valor de la media dado el valor del estadístico. Por eso dije antes que sí podíamos calcular la probabilidad de estar equivocado o de cuál es el valor de mi media en la bayesiana, porque si por ejemplo yo suponía que la media valía 20, pues como yo tengo la distribución a posteriori y dando el valor de la media muestral que he obtenido, puedo calcular la probabilidad de que la media de la población sea 20 o sea el valor que yo quiera. Entonces diréis, pues bueno, vamos a pasarnos todo al bayesiano, ¿no? Que es lo que nos gusta, la interpretación. Lo que pasa, ahí tiene como todo algún pequeño problema. El problema es que es una controversia porque la probabilidad no es una probabilidad objetiva, sino una probabilidad subjetiva que depende del investigador. Claro, va a depender de qué probabilidad pusiste tú a priori, la primera, P de mu, ¿no? Bueno, entonces esto es lo mismo, pero un poquito con un gráfico. Tenemos una probabilidad al principio del parámetro, por ejemplo, esta rosita, donde teníamos una idea sobre el parámetro, pero era muy vaga. Y después de aplicar el teorema de Bayes al final pasamos a la distribución a posteriori, que es la azulita, donde vemos que aunque todavía no sabemos cuánto vale el parámetro, está mucho más enfocado, como mucho, los valores ya son en un intervalo más pequeño. Podríamos usar el método de remuestreo, que está basado en la simulación. Bueno, de hecho, mucho que lo que se llama hoy día inferencia informal está basado en el remuestreo, que es simulación con ordenador. Ahí lo que se hace es coger una muestra, pero no se trabaja con la distribución muestral, sino que de la misma muestra que has cogido, tú empiezas con el simulador a coger muchas posibles muestras. Y en cada siguiente muestra que tú calculas, calculas la media muestral. Puedes calcular muestras nuevas a partir de la inicial, de la original, haciendo un muestreo con reemplazamiento, eso es lo que llaman el bootstrap, o bien cogiendo la misma muestra que tiene y haciendo todas sus posibles permutaciones. Y claro, cada una posible permutación te sale una muestra diferente. Bueno, lo que en este sistema de remuestreo lo que pasa es que los conceptos son un poco diferentes, porque sí tenemos el estadístico y el parámetro, pero la distribución que sacamos por medio de la simulación ya no es la distribución muestral que estamos acostumbrados nosotros, por ejemplo la normal o la T, porque nosotros trabajamos con unas distribuciones teóricas que se han sacado con el teorema central del límite, ¿no? Una serie de teoremas matemáticos que nos dicen que la media de la muestra tiene una distribución normal o T o la que fuese, ¿no?
Pero con remuestreo no tenemos distribución teórica, sino una distribución empírica que la hemos formado en el ordenador. Quiere decir que ahí todos los cálculos que hacemos, los valores que obtenemos, no son tampoco exactos, sino aproximados, porque tiene esa aproximación de usar una distribución empírica en vez de una teórica, ¿vale? Bueno, entonces esto es un poco, un panorama un poco rápido de cómo serían diferentes posibilidades de enseñar la inferencia si fuéramos la universidad ya, ¿no? Podríamos o pasar como siempre la inferencia clásica de toda la vida. Es muy cómoda porque tenemos muchos resultados, muchas distribuciones conocidas, tenemos mucho software preparado, ¿no? Para hacer nuestro análisis y también estamos acostumbrados. Tiene sus pequeñas pegas de que es difícil de comprender porque tiene muchos conceptos diferentes. Bueno, también podemos coger alguna de las otras opciones, ver si tenemos más o menos software disponible y elegir alguna de las otras opciones. Pero ¿qué pasa ahora cuando decimos que estamos tratando de iniciar algunas ideas de inferencia, no ya en la universidad, sino empezando a principios de la secundaria, con 12 o 13 años? O incluso hay algunos trabajos, por ejemplo, del Besby, esta gente de Annie Besby, que empiezan con niños de 10 años o cosas así, a una idea. Bueno, esto es una estrategia para ir construyendo poco a poco un razonamiento inferencial. Visto que es algo tan complejo, pues lo que se trata es no de tratar de enseñarlo como hasta hace poco, en un par de años, un año del bachillerato y luego otro año en la universidad, sino que el proceso de razonamiento inferencial tienen que introducirse gradualmente y aumentando la formalización. Es decir, al principio hay que empezar con ideas muy poco formalizadas, porque vamos a empezar, claro, como es muy poco a poco, no podemos esperar a llegar a la universidad, porque en la universidad los estudiantes tienen 4 años y se tienen que marchar a trabajar. Si empezamos la secundaria, tenemos 4 años de secundaria, 2 años más de bachillerato bueno, en la universidad 1 o 2 más, pues tenemos 6 u 8 años para poder desarrollar el razonamiento inferencial. Ahora tenemos la oportunidad, por lo menos en España, porque las nuevas propuestas curriculares, nosotros tenemos un currículo del año 2022 y la estadística y la probabilidad la han metido en un apartado que llaman sentido estocástico, y en ese sentido estocástico ya desde la primaria en el segundo ciclo, es decir, que son chicos de 11 y 12 años, le meten una poquita de idea de inferencia, le meten ya la estocástica tiene como en el currículum 3 apartados: estadística, probabilidad e inferencia. Y ya la inferencia empieza en el segundo ciclo de primaria, perdona, y entonces le meten ideas básicas sobre muestra y población y estudio estadístico, ¿no? Y así poco a poco le pueden ir metiendo ideas. La idea es que esto sea gradual y que cada vez se aumente la formalización. Y todo esto es debido a la gran cantidad de conceptos que vemos que tiene la inferencia cuando ya llega a formalizarla de todo. El intervalo de confianza, hemos ido súper rápido, pero si empezamos a analizar la cantidad de conceptos que intervienen, pues también tenemos que si muestra, que si población, que si estadístico, parámetros, la distribución muestral, el nivel de confianza, y tiene muchísimos conceptos, ¿no? Y todo ello es complicado de entender. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros aquí es algunas propuestas de posibles actividades que se podían usar en la secundaria. Algunas de ellas empiezo en secundaria, digo, bueno, luego si esto se usa en la universidad, pues se puede formalizar de esta manera, pero que se podían usar ya también en la secundaria para ir introduciendo algunas ideas de inferencia poco a poco y preparar de este modo el terreno para que no sea una enseñanza tan formalizada y tan abrupta. Habría que comenzar primero, como digo en el currículum de primaria español, al final son ideas de muestreo. Y ahí en el muestreo sería importante dos ideas: la idea de variabilidad en muestreo, es decir, que las muestras no son todas iguales, entonces esto se pueden hacer actividades, por ejemplo, extracción de bolas numeradas de una caja, de una urna, y los chicos pueden
coger bolas con reemplazamiento, sin reemplazamiento, de dos, de tres elementos y calcular, por ejemplo, las medias, ¿no? Si están numeradas, para que se vea que hay variabilidad. Y luego las gráficas para ver cómo se distribuyen. Y también la idea de representatividad. Si luego nosotros sacamos todas las bolas de la caja y calculamos la media, eso sería la población, ¿no? Pues vemos la media de la población y vemos cómo las medias más frecuentes de las muestras se aproximan a la de la población. Bueno, pues esto serían actividades elementales que podemos hacer. Ya si ya trabajamos con niños, el muestreo con chicos más mayores ya en bachillerato, pues ya es importante ver que trabajamos con tres distintas distribuciones. Hay una variable en una población, por ejemplo, la altura de todos los chicos de 17 años en España, ¿no? Hay una distribución de datos. Si nosotros cogemos como muestra la clase que tengamos de bachillerato, es la media de los estudiantes de esa clase, pero claro, podríamos haber cogido la clase del otro instituto de la ciudad o el instituto de Huelva, el instituto de Jaén, con lo cual tendríamos muchas muestras y ahí tenemos la otra distribución que es la distribución muestral del estadístico, que es la distribución de las muestras. Esto se puede ayudar ya con chicos ya de esa edad, pues con algún programa de estos muchos que hay de simulación, donde puedes poner una distribución en la población. Yo aquí he puesto la normal, pero normalmente muchos de estos programas te dejan elegir la distribución para cambiarla. Te van sacando la muestra. Aquí tienes la distribución muestral. Esta es la última muestra que salió, que ya se ve que no es exactamente normal, se parece a la población, pero no es exactamente normal. Y la distribución del estadístico. Aquí hemos cogido ya, empezamos de uno a uno para que ellos vayan viendo, pero aquí hemos cogido 1000 muestras para ver la distribución muestral, qué forma tendría. Más adelante ya se puede llegar a la comprensión intuitiva del teorema central del límite. Vemos que el valor del estadístico, la media muestral, se acerca al parámetro y cuanto mayor es la muestra, eso lo podemos ver con el simulador anterior. Podemos calcular con tamaños de muestras pequeños y luego vamos creciendo, creciendo y vemos que cuanto más grande es la muestra, mejor estimación tenemos. Y la distribución del estadístico, como tiene una forma aproximadamente normal, ¿qué nos indica? Nos indica que es más probable que el valor de la muestra esté cercano al valor verdadero del parámetro. No es una demostración matemática, pero bueno, ya vas educando lo que es el tipo de razonamiento. Luego puedes pasar a la demostración matemática con los que estudian matemática o estadística o ingeniería. Aquí otro programa posible para el teorema central del límite, que puedes partir. Antes habíamos usado una distribución normal de partida, pero aquí puedes usar, por ejemplo, una uniforme o cambiar la distribución en forma de curva. Y de todas formas, se puede ver que sea como sea la distribución, si tú coges muchas muestras y un tamaño grande, al final la distribución del estadístico se va a aproximar a la normal. Igualmente, con los intervalos de confianza, si queremos que se estudien los intervalos de confianza, entiendan qué quiere decir, pues se pueden trabajar con simuladores como este de Rosman y Chance, calcular intervalos primero de uno en uno y luego calcular mucho y ver cómo la proporción del coeficiente de confianza te da el porcentaje de intervalos que caen, que no cubren al parámetro. Bueno, entonces podemos también hacer una introducción intuitiva de contraste de hipótesis. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a coger un ejemplo. Voy a usar el método de Fisher, que no solamente tenemos la hipótesis alternativa para que sea más sencillo, ¿no? Bueno, yo voy a coger este test que no es una cosa de inferencia, sino es uno de los test que hizo David Green, que fue uno de los pioneros en esto de la probabilidad, para ver el razonamiento probabilístico de los alumnos. El test dice lo siguiente: se pidió a dos niñas lanzar una moneda 150 veces. Esta fue Clara, esta fue Luisa, estos fueron los resultados. Una de las dos hizo trampa. ¿Quién hizo trampa y por qué? Entonces, cuando tú le pones el cuestionario hacia los alumnos tal cual, ellos dicen que Luisa. ¿Por qué? Porque ellos no esperan que haya rachas tan largas, ¿no? De caras o de cruces. Bueno, nosotros para ver si es Luisa la que hace trampas o no,
lo que vamos a hacer es un pequeño estudio estadístico en el aula. Lo que pensamos cuál sería nuestra hipótesis. La hipótesis es que la moneda está equilibrada, es decir, que tendría que haber 75 caras y 75 cruces en los 150 lanzamientos, ¿no? Bueno, ponemos a la clase a trabajar, no a todos a contar porque se van a aburrir, sino unos cuentan los de Clara, otros cuentan los de Luisa, y vemos que Clara obtuvo 72, 72 caras, 78 cruces y Luisa 67, 83. Entonces nos parece que hace trampas Luisa, ¿no? Porque está más lejos de 75. Nosotros esperaríamos que el valor observado, los datos, se parezcan al 75 y 75, ¿no? Pero no demasiado. Si una de las dos tuviera 75, 75, también pensaríamos que ha hecho trampas, ¿no? Pero ¿cuál diferencia consideramos aceptable? Bueno, nosotros ahora lo que hacemos es, en vez de contarlas de dos en dos, vamos a en vez de contar de uno en uno, si me voy para atrás la transparencia, cuento las dos primeras, Clara, aquí tengo cara, cruz, cruz, cara, cruz. Voy contando como si fuera por pareja. Ahí sí pongo a la clase por grupo a que cuenten. Unos cuenten cara, cruz. Y vemos entonces que ahora teóricamente tienen que salir 19 de cada tipo porque son equiprobables, pero ahora resulta que la que más se separa ya no es Luisa, sino Clara. Aquí saca 30 en vez de 19, parece muy, muy diferente, ¿no? Y aquí saca nada más que 12. Si no estamos todavía muy convencidos, pues vamos a contar de 3 en 3. Entonces aquí puedo primero poner a la clase, mandarles para casa el trabajo, que lo cuenten. Ya cuando contamos de 3 en 3, sí vemos claro que la que hacía trampa era Luisa, porque habría que obtener seis veces cada una de las tres posibles ternas, ¿no? De estas. Y vemos que estas tres caras seguidas, la teórica son 6 veces y Clara nunca la sacó. O las tres cruces, que también teóricamente son 6, solamente la sacó una vez. En cambio, cara, cruz, cara, saca 7. Y dos caras y una cruz, que parece más representativo, 10 veces. Y esta de aquí, 13 veces. Bueno, entonces esto sería una forma de hacer un contraste de hipótesis intuitivo, sin mucha matemática. Si tú ya este problema lo pones con estudiantes ya en la universidad, primero de carrera, pues puedes, después que has hecho todos esos mismos cálculos, aplicarle el test de chi cuadrado, ¿no? El test de chi cuadrado que me dice que yo cojo cada frecuencia observada, le resto la teórica, lo elevo al cuadrado, lo divido por la teórica y sumo todas y ese valor es el chi cuadrado. Entonces, haciendo esto con Clara y con Luisa, ¿no? Con Clara, por ejemplo, 72 menos 75, ¿no? Al cuadrado. Al final he dividido todo por 75 de una vez. Me da 78, 75. Hago los cálculos y Clara me sale 0,6 y Luisa 0,19. Luisa ya eh, o sea, me sale un poquito menos, pero ninguno de los dos resultados serían estadísticamente significativos, ¿no? Porque no me lleva al 5%. Ahora, cuando cuento ya de dos en dos, hago lo mismo, pero ya no lo calculo otra vez, hago todos los cálculos. Me sale el valor del chi cuadrado, me sale en Clara 9 y pico y en Luisa 19 y pico. Y con los grados de libertad, que serían 3 grados de libertad, el valor de, no, perdona, el valor de Luisa es 4 y el valor de Clara 19. Pues el valor de Luisa tiene una probabilidad que no es significativa y la de Clara ya sí, ya la de Clara me sale por debajo del 5%. Y cuando ya los cuento de 3 en 3, pues ahí ya sí que estamos, no podemos estar seguros porque pudiera ser, o sea, vemos que el valor de Clara, vamos, que ya, no sé, es completamente diferente al esperado, ¿no? Mientras que Luisa se parece más. El valor P de Luisa no es significativo y el de Clara es súper significativo. Y con lo cual ya rechazamos la hipótesis. No nos metemos en la hipótesis alternativa, es solamente la alternativa, no nos metemos
en la otra hipótesis porque estamos haciendo el método este de Fischer, que es más sencillo. Bueno, entonces quizá esto se pierde un poco el tiempo un día en la clase en hacerlo, pero a lo mejor los chicos van a recordar mejor qué queríamos decir con la hipótesis, qué queríamos decir que sea significativo, ver que también, aunque el resultado sea poco probable, pero puede ocurrir de todas formas, aunque la hipótesis fuese cierta. Bueno, la reflexión sobre estos ejemplos es que cuando aceptamos una hipótesis nos conduce a un modelo matemático o a varios. En este ejemplo, el primer modelo matemático que cogimos fue simplemente contar las frecuencias y ver si se parecían o no a las esperadas, ¿no? Y el segundo modelo, la chi cuadrado. Vemos también que hay una dualidad de la estadística y la probabilidad porque solamente con el análisis estadístico no podemos decidir qué hacemos con la hipótesis, si la rechazamos o no. Hemos tenido que utilizar el chi cuadrado, pero el chi cuadrado, aunque no nos acordemos, es una distribución de probabilidad. O sea, detrás del chi cuadrado hay una variable aleatoria, que es una probabilidad, que tiene una distribución, por tanto, estamos recurriendo a la probabilidad para poder hacer estadística. Y por otro lado, otra reflexión es que siempre hay posibilidad de error, aunque nos haga un valor estadístico de significación, el valor P muy pequeño, 0,001, no podemos eliminar la incertidumbre. Eso es la dificultad quizá de la estadística y la probabilidad. Voy a poner otro ejemplo y ya con esto acabo enseguida. Me quedan para que podamos tener tiempo para algunas charlas. Si quisiéramos eh, trabajar con inferencia bayesiana, porque como dijimos antes, la inferencia bayesiana lo bueno que tiene es que el razonamiento es más parecido al nuestro, porque los bayesianos dicen que lo que se hace con inferencia bayesiana es aprender con la experiencia. Porque no comenté que una vez que tú aplicas el teorema de Bayes y actualiza la distribución del parámetro a priori y pasa a la posteriori, puedes volver a coger más datos, usar la distribución a posteriori como nueva a priori y volver a actualizarla, y así todas las veces que quieras. Cada vez tienes una distribución del parámetro mejor porque la estás actualizando constantemente. Bueno, si quisiéramos empezar en la secundaria para poder llegar luego en universidad a trabajar con el bayesiano, que es más complicado, con el teorema de Bayes y con las distribuciones del teorema de Bayes, pues podemos poner algún ejemplo simplemente para enseñar el razonamiento bayesiano sencillito, incluso sin usar el teorema en sí mismo, sino con tablas de contingencia con diagramas en árbol. Ponemos aquí el ejemplo del hundimiento del Titanic. Tenemos que el Titanic, el primer viaje que hizo, todos hemos visto la película, se hundió porque chocó contra ¿cómo se llama esto? Un iceberg. Y había 850 varones, 460 mujeres en el buque. Y aquí está la tabla donde dicen cuántas mujeres sobreviven y cuántos hombres sobreviven. Ya se ve que los hombres fueron bastante galantes en aquel momento porque comparado con los hombres sobreviven más mujeres. No sé yo si ahora serían así de galantes, pero en aquel momento sí lo fueron. Bueno, supongamos que queremos trabajar esa hipótesis con razonamiento bayesiano. Podemos empezar representando los datos. Por ejemplo, un gráfico de barra, las mujeres y los hombres, cuántos sobreviven en azul y cuántos se mueren ahogados. Ya simplemente viendo los dos diagramas de barra se puede sacar la conclusión de que desde luego las mujeres tenían más posibilidad de sobrevivir, tenían menos riesgo, ¿no? Si hablamos de riesgo. Hay un gráfico, que es el gráfico de mosaicos, que se usa mucho también, donde representa, por ejemplo, en el eje Y, la proporción de mujeres y hombres, ¿no? Vemos que hay como dos barras, pero la barra de mujeres es más pequeña. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de mujeres en el barco, ¿no? Y luego dentro de cada barra, lo mismo que antes, representan las que viven y los que no viven, ¿no? Entonces aquí ya puedes ver que hay más mujeres, digo menos mujeres, pero que la probabilidad de sobrevivir es mayor en ellas. Puedes pasar de ahí ya al diagrama en árbol, ¿no? Diciendo tenía 1.313 pasajeros, los divido en 851 varones y 462 mujeres. Dentro de cada grupo los divido en los que sobreviven en gris y los que
Ana, se me ha olvidado poner, bueno, se me ha olvidado poner la rayita de los que se mueren. Bueno, los que sobreviven en gris, y me haría falta aquí otro cuadrito que no lo he puesto, que son los que no sobreviven. Bueno, en total, los que sobreviven son 451. Y la probabilidad de ser mujer si sobrevives, como hay 451 mujeres, perdona, 451 que sobreviven y mujeres hay 143, pues entonces esa probabilidad sería 68%, 0,68. Bueno, igual podemos hacer ahora la probabilidad de ser varón si sobrevive y otras probabilidades. Entonces vemos que en realidad esta probabilidad que estamos calculando es como si fuera el valle, porque decimos, ellas, ponemos la condición ya que han sobrevivido, que eso ya posterior. Y ahora vemos si era varón, varón era antes, ser varón era antes de sobrevivir, ¿no? O ser mujer era antes de sobrevivir. Estamos trabajando con el teorema de Bayes, pero no hemos hecho la fórmula del teorema, sino con el diagrama en árbol simplemente lo hemos trabajado, que es mucho más sencillo para los estudiantes. Bueno, estos serían dos ejemplos que ponemos. Si ya llegamos a la universidad, pues podemos poner el teorema de Bayes formalmente primero para que lo tengan bien captado y luego pasar a la inferencia bayesiana. Para que sea más sencillito, primero podemos pasar con una variable discreta con pocos valores, que puedes hacerlo también gráficamente. Luego, por ejemplo, con la proporción, luego con variables continuas la proporción. Es muy fácil la inferencia bayesiana con la proporción. Y también ya hay software, cada vez hay un poco de software, incluso el SPSS parece que tiene algún programa bayesiano. Nosotros hace ya mucho tiempo hicimos experiencias con estudiantes de primer curso de psicología de una forma muy informal. Empezamos con esto del Titanic y poco a poco, y tuvimos como 2 semanas, lo hacían voluntario por las tardes. Fijaros si tenían miedo los pobres de la estadística, que con mi hija le subía medio punto en el examen final, ¿vale? Y por medio punto estuvieron 2 semanas por la tarde yendo a la clase de inferencia bayesiana, haciendo todas las actividades que se les pidió, entregando y haciendo el examen. Entonces nosotros sabemos que fue fácil porque ellos hicieron el examen para conseguir el medio punto. Ya dijimos que no le bajábamos, que además que para subir. Y aunque eran estudiantes de psicología que no tienen bastante matemática, pero no tanto como un matemático, ellos lo captaron bien. Llegamos a llegar hasta inferencia para la proporción y para la media de una distribución normal también. Y no era demasiado complicado. Bueno, la reflexión final es que claro, vemos que las concepciones erróneas de inferencia continúan no solamente en estudiantes, sino vimos ese trabajo de los alemanes, que también los profesores de método y los profesores, los psicólogos en activo, que son gente publicando artículos científicos, que tienen los mismos errores. Por tanto, algo falla y no es suficiente enseñar solamente los conceptos, las definiciones y los métodos de cálculo para poder lograr una comprensión adecuada. Tenemos que entonces conseguir con los estudiantes, primero captar, a ver, conocer a nuestros estudiantes, a ver cómo son, cómo están de preparados y lograr en nuestras clases una especie de equilibrio entre rigor, no enseñarles nada que sea matemáticamente incorrecto, pero también la intuición, ver algo de que fomente la intuición de los estudiantes. Por tanto, la enseñanza de la estadística deberíamos de ver qué intuiciones tienen los estudiantes e incorporar esas intuiciones a su aprendizaje. Hoy día, como hemos visto, aunque no lo hemos visto, sino ha sido un pantallazo, pero sería bonito poderlo ver en la simulación poco a poco, cómo se van formando la distribución muestral. Vemos que con tantos simuladores que hay gratis en Internet, es muy posible trabajar con simuladores, incluso con un iPad, incluso con un móvil, ¿no? Los estudiantes pueden trabajar y pueden explorar y visualizar conceptos como la distribución muestral o como el valor P. Y para finalizar, la idea de animaros a seguir con la investigación, porque solamente con la investigación podremos encontrar modos de hacer llegar esta idea de diferencia a los estudiantes. Bueno, yo os dejo ya para que podáis, si queréis, preguntar cosas y espero que se haya entendido y que os haya gustado. Entonces Sí, voy a claro. dejar de compartir. Bueno, Muchas gracias, Carmen. Por supuesto que se entendió y como siempre,
muy, muy práctica y muy interesante las cosas que nos planteas y que siempre generan nuevas ideas, ¿no? Eh, Quienes quieran hacer preguntas pueden levantar la mano o escribir en el chat si no pueden disponer del micrófono. Eh, Carmen, aquí en el chat hay una pregunta que te leo. Bueno, Vale. primero te agradecen por tu charla y Olimpia te pregunta, desde tu experiencia, ¿cuál sería el contenido esencial fundamental a enseñar en la secundaria para favorecer una mejor comprensión futura? ¿Hay algunas actividades u orientaciones claves? Bueno, como la secundaria es muy larga, vamos a diferenciar. Nosotros tenemos secundaria obligatoria que es desde 12 hasta 16, ¿vale? Pero también es que cambia mucho un chico de 12 años que es un niño y 16 ya es un hombre o una mujer. Y tiene el razonamiento claro de un hombre o una mujer. Y luego tenemos la secundaria ya no obligatoria, que es el bachillerato, que son de 17, de 18. Yo creo que de 12 a 16 hay que empezar primero con ideas de que capten ellos bien qué es la muestra y qué es la población. También qué quiere decir que una muestra está sesgada o no. Métodos de muestreo que son aleatorios. ¿Cuáles son los métodos, digamos, correctos o incorrectos de muestreo? Y para eso hay muchas actividades, ¿no? Hay muchas publicaciones de actividades con los niños para que cojan muestras. Cuando les pregunta si queremos hacer en la clase, en el colegio una encuesta para ver eh, qué tanto cantidad de libros leen los niños al año, ¿no? ¿Qué libros que no se han de estudiar? ¿Cómo puedo coger la muestra? Y ella dice, bueno, pues María cogió y sorteó en el colegio y le eligió 20 niños al azar o 30 niños al azar, eligiendo, sorteando. Eh, Clara se fue, como el colegio tiene 4 cursos, en cada curso eligió, en vez de, por ejemplo, 5, conseguiría 20 niños, 5 en cada uno de los 4 cursos al azar. Pedro le preguntó a sus 20 mejores amigos y Oscar, por ejemplo, pues se fue a un club de lectura y preguntó a los niños que estaban en el club de lectura. Bueno, eso es una cosa para nosotros muy obvia, pero a lo mejor para un niño de 11 o 12 años, pues puede pensar que puedes preguntarle si quiere a los que están en el club de lectura, porque así te va a salir mejor, porque van a leer muchos libros, ¿no? Pero nosotros sabemos que esa muestra está sesgada. Bueno, también cuando ya llega al final de la secundaria obligatoria con 15 o 16, pues puedes empezar ya algunas actividades de estas de coger muchas muestras para ver cómo las muestras cambian, la variabilidad, ¿no? La representatividad y ver, ya no, si no le quieres hablar de distribución muestral, pero por lo menos dibujar la distribución, ver, mira, si cogiéramos muchas muestras, mira cómo cambia, se forma aquí, aunque no les hable formalmente. También empezar con problemas de este, como he puesto este del Titanic, problemas de valle, pero no hacerlos con valle, problemas de prueba condicional para que se acostumbren a trabajar con la prueba condicional, que se acostumbren a trabajar con diagrama en árbol y con tablas de contingencia. Y ya digamos que en bachillerato, si ya has hecho todo eso, podrías pasar al valle normal y podrías pasar, por ejemplo, primero con intervalo de confianza en bachillerato y ya dejar el contraste de hipótesis que es más difícil en la universidad. Y también dependiendo del tipo de alumno, ¿no? Los tipos de alumnos que son matemáticos o físicos o ingenieros, pues sí les pueden meter más cosas, pero si son periodistas o abogados, pues no le pueden meter, a lo mejor con intervalo de confianza, aprender lo que es el valor P, pues es suficiente. Bien, gracias. Gracias, Carmen. Hay bueno, otro comentario, hay varios comentarios que agradecen por tu charla, que es muy interesante. Te envían saludos. Y Janina Farer dice, solo comentarle que en la facultad donde enseña probabilidad y estadística, que enseña probabilidad y estadística en la facultad y en la escuela secundaria, dice que la lucha es diaria con que esos contenidos se puedan enseñar. Siempre quedan al final de los programas y no se llega a desarrollar.
ella indica que de su parte ha cambiado el orden del programa para Muy poder bien. dar algunos contenidos básicos desde los primeros años de secundaria, que aquí serían entre 12 y 13. Pues sí, yo le doy las gracias a esta chica por hacer eso. Yo no sé también qué pasa porque no sé, no me he enterado de qué país viene ella, De Argentina, creo que es de de Argentina. Argentina. Pues no sé, en Argentina, pero aquí en España apenas ya queda a lo mejor nada más que una semana para dar toda la estadística y la probabilidad. Y yo no sé si la culpa también la tienen, por un lado, los libros de texto, por otro lado también el currículo, porque los libros de texto, tengo no es estudiante mía, una estudiante de María Magdalena Gea, pero le estoy ayudando un poquito con la tesis, está haciendo un estudio de libros de texto y por eso, como tenemos los libros de texto de la secundaria de 12 a 16 años para analizar el tema de estadística y probabilidad viene el último. En todos los libros y en todas las editoriales que hemos mirado viene el último. No sé si es que el profesor sigue mucho el libro de texto, entonces como viene el último tema en el libro, por eso al final no llega, porque siempre puede haber algún día que sea de fiesta en medio o algún día que un tema anterior cueste más trabajo explicar y entonces no se llega. Y por otro lado, no sé si los libros de texto, ¿por qué ponen al final siempre la estadística? Si la culpa la tiene el currículum, porque no sé cómo el currículum de Argentina, pero en España el currículum de matemática viene primero las competencias que hay que coger, digamos, el enfoque general que tiene ese currículum, las habilidades que tienen que tener los estudiantes, y luego dice, venga, contenidos básicos. Y dice, uno, sentido numérico, y te pone pum, 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 todos los sentidos numéricos que los niños, las operaciones, los números decimales, las fracciones, proporcionalidad, tal. Dos, sentido de la medida, los, las áreas, los ángulos, las unidades de sistema decimal. Tres, la geometría, los poliedros, tal, tal. Y cuarto, sentido estocástico, el último. Puede ser que los libros de texto, como está el currículo organizado de esa manera, lo siguen exactamente. Habría que ir entonces a la autoridad y decir, pues ponga usted un año, ponga usted- vaya rotando. Si en primero lo pone así, en segundo empiece por el último y en tercero, porque es verdad. Entonces, claro, es que no llegas, no tienes ni tiempo de poder explicar estadísticas. Pero Eso muchas ocurre también gracias tú aquí. por la iniciativa que has tenido. Me parece Gracias. fenomenal. Janina levantó la mano, así que Sí, no, para agregarle, bueno, primero agradecerle, porque espectacular toda la charla. Sí, por ahí pasan las dos cosas. Acá en Argentina, específicamente yo en la provincia de Entre Ríos, tenemos un diseño bastante desactualizado porque es del 2010. Entonces, Mm, siguiendo todas las escuelas de ese mismo diseño, pasa de que la estadística está de las dos maneras como, y la probabilidad como usted dice, en los libros de texto al final y en el diseño lo mismo. Entonces ya es ah, una cuestión del docente de cambiar y dar un orden para tratar de que entre. Yo como en mi caso me dedico por ahí en la facultad a dar esos temas, me gusta que claro. entren en el secundario, entonces los acomodo, pero bueno, sí, está bastante relegada. Es que fíjate aquí, que además la estadística luego como que le va a servir bastante, aunque no sean matemáticos. Bueno, primero va porque muchas carreras tienen estadística, pero que con todo esto hoy día vamos, que te lees el periódico casi que no puedes leerlo, que si las elecciones, que si el tiempo, que si el cambio climático, que si el precio de los pisos, y son todo estadísticas. Entonces yo te digo, por lo menos un mínimo para tener un poco de cultura hace falta. Y en cambio, a lo mejor, bueno, yo no quiero enfadarme con algunos y a lo mejor hay alguno de álgebra ahí, digo, pero yo qué sé, yo por ejemplo, me acuerdo que estudié todas las clases derivadas, parciales y de todas formas, y toda clase de integrales por partes, pues un montón de formas de integrar, y luego yo en mi vida nunca he hecho una integral a mano. Y, y estuvimos años y años en el bachillerato, en la secundaria, estudiando, me acuerdo que aquello me parecía muy difícil. Y digo, sin embargo, estadística también yo estudié poco. Yo porque como expliqué estadística en la universidad, también por eso me gustó y por eso me dediqué a la estadística. Pero creo que es una cosa más práctica de aprender para el futuro. En que no te digo que quiten lo demás, pero quitar un poquito de cálculo, un poquito de álgebra, reducir un poquito. bien,
Creo que todos tenemos acá que poner el esfuerzo para seguir incentivando a que se enseñe la estadística y por lo menos en Argentina es verdad que también, si bien hay que coordinar con los demás colegas, el currículo no es que uno lo tiene que seguir en ese listado que aparece, también se puede ir intercalando, interrelacionando, modificando el lugar. Claro. Creo que es una forma. Bueno, aquí Olimpia de México también dice que en México pasa lo mismo, que la estadística está al final del currículo. Y Margot de Colombia, que agradece por la conferencia, dice que nos abre más el panorama a la enseñanza de estos temas. El currículo en Colombia también presenta la estadística como última unidad. En la formación de profesores, en la maestría en didáctica de la matemática, se ha tratado de involucrar el pensamiento aleatorio y sistema de datos en los demás pensamientos como el numérico, geométrico, entre otros, con el fin de que los profesores traten de llevar esta idea a su práctica docente. Mi estimada profe Carmen, estás hermosa, dice. Ay, sí. Oye, estaba hermosa en la foto que pusiste al principio. Digo, ahora cuando me vean se van a llevar un chasco. Vaya, esa foto tiene por lo menos 15 años y ahí estaba, ahí no estaba mal. Pero digo, ahora que cuando salga yo ahora se van a asustar todos, van a salir corriendo. No, no, no. Y Ah, Felipe te saluda y dice que siempre es un agrado escucharte y conocer de tu mirada panorámica tras tantos años en el área. En Felipe este está mismo trabajando sentido, aunque muchísimo el ahora, foco yo de lo sigo también, soy seguidora también de Felipe está Felipe, trabajando mucho. muchísimo. En este mismo sentido, dice Felipe, aunque el foco de tu charla se centró en estudiantes, le gustaría preguntarte sobre el profesorado. ¿Cuáles recomendaciones darías a ese gremio para abordar los desafíos destacados? Hace un tiempo escuché los resultados de una investigación con profesores argentinos y reportaba que intencionalmente dejan estos temas para el final porque son más fáciles para que los estudiantes los aprendan después. Lo hemos Ah, pues visto en puede ser. varios trabajos. Fíjate que es que tendríamos, vosotros que tenéis el grupo este tan fantástico, me ha encantado, eso te lo tengo que pedir, esa transparencia, toda la historia de Por David, me ha encantado. Pues la- ya que tenéis mucha gente para investigar, habría que pensar una estrategia de pensar ejemplos de estadística de probabilidad que puedan meter en otros temas, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre que cuando están dando los números racionales, las fracciones, pues es muy fácil poner preguntas de esta de comparación de probabilidades, ¿no? De quién tiene más probabilidad en este juego, si Pepito o Menganito, poniéndole dos urnas con bolas, lista composición o poniéndole en una urna y una que esté llena con una composición y otra que esté vacía, pues cuántas bolas tengo que poner de cada color si en total ya mete tantas bolas y para que tengan la misma probabilidad los dos niños o así. Y me imagino que haciendo un esfuerzo entre todos podríamos pensar actividades que cuando estén explicando cálculos, bueno, para números es muy fácil, cuando estén explicando medidas lo mismo, porque cuando estén explicando las áreas, pues con las áreas de los círculos puedes poner problemas de ruleta, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces habría que hacer un sí, esfuerzo como para que, ya que no se, que se llega a la estadística al final, poder poner problemas, aunque sean aislados, para ir desarrollando un poco el conocimiento también estadístico. se puede, nosotros también trabajamos mucho con eh, tasas, indicadores, índices, desde el punto de vista social, desde los gráficos Claro, que claro, aparecen claro, en los medios. Y eso claro. también permite trabajar con números, ¿no? Y ver otras interpretaciones y significados distintos Claro, eso es lo que te he de, dicho, lo que he dicho yo antes, que está el periódico lleno. Nosotros ahora, entre el problema que tenemos de la vivienda, que es que no hay casas para todos, y entonces la gente tiene que dedicar una barbaridad del sueldo. Parece que lo ideal sería que como mucho dediques la tercera parte de tu sueldo, pero hay gente joven que tienen que dedicar durante 6 o 7 años a lo mejor el 80% del sueldo. Entonces, ¿cómo vives? No puedes vivir. Entonces, claro. Bueno, aquí hay otros comentarios. Lorena, de acá de Argentina también, es docente universitaria y dice que lo que le pasa es que los estudiantes llegan con pocos conocimientos de estadística y por lo tanto prioriza temas y como el análisis exploratorio de datos y no logra llegar a la inferencia con los tiempos que dispone, ¿no?
claro, Javiera de Chile eh, dice que tienen una electiva de probabilidad y estadística para los últimos años de educación media, 16, 17 años, y se eso debe está bien, tratar de manera obligatoria sí, el test de hipótesis de manera teórica, pero sumamente difícil de trabajar. es muy ¿Crees que difícil. sería mejor solo verlo de manera intuitiva? ¿Cómo piensas que se puede evaluar? Fíjate, yo hace mucho tiempo cuando era profesora de estadística, y que luego ya fui profesora de didáctica. Yo hubo un tiempo que era profesora de estadística sola, en Jaén estuve 13 años y por eso luego cuando me cambié a didáctica de matemáticas, pues pensé que iba a hacer didáctica de estadística, porque yo de didáctica no tenía ni idea, pero por lo menos estadística sabía. No no tengo que estudiar más que una cosa, no tengo que estudiar más que la didáctica, ¿no? Y entonces como estaba en un colegio universitario que era pequeñito, y entonces yo de estadística la única, pero ahí había muchísima gente joven haciendo las tesis, pues yo qué sé, biólogos, historiadores, gente de arte, todo, y todos venían con los datos de lo que fuese para su tesis, ¿no? Porque te pedían luego que hicieran la tesis, ¿no? Y yo hice muchos trabajos de estadística, de toda clase de cosas, de geografía, cosas muy raras, hasta de la Inquisición hice uno, cosas muy raras. Bueno, pero claro, esa gente es Qué imposible que tú interesante. le expliques este debate. No un amigo de historia que tenía. Ahí demostró que, fíjate, que a las mujeres en Jaén, la Inquisición, por el mismo delito que a los hombres les echaban más castigo, lo demostró estadísticamente, con datos que tenía. O sea, que estábamos Qué discriminando a duro, las mujeres hasta en la época de la Inquisición. Pues yo claro. lo que decía, Aquí, claro, bueno, la pregunta era si tenías que enseñarle el test. Yo lo que digo que no, lo que habría que enseñarle es un poco la intuición de qué significa, interpretarlo. Porque es como si cuando nosotros vamos al médico, el médico te dice, oye, que tienes una úlcera en el ojo, que te tiene que echar gotita, que tienes que tener mucho cuidado. Y yo, entonces a mí me pasó eso hace poco, digo, bueno, pues ya, ahora no me, en una temporada no me pongo la sombra de ojo, vaya que me entre un pico, entiendo algo, pero el médico no me explica toda la anatomía del ojo y cómo se me forma. Es decir, yo no tengo por qué, yo tengo que aprender que hay que tener mucho cuidado con los ojos, que no te entren cosas, porque te puede causar una heridita, ¿no? Pero, es decir, que la estadística tiene que ser igual. Había que enseñar a la gente a poder usar la estadística, pero no a hacer un estadístico. No todo el mundo puede ser un estadístico. Entonces habrá que darle una cosa intuitiva, de forma que cuando tengan una cosa más complicada, que vayan a un estadístico. Lo mismo que vamos al médico, oye, que la gente se acostumbre a consultar al estadístico y a pagarle al estadístico. Lo mismo que vamos al dentista o vamos a lo que fuese, ¿no? claro. Aquí leo otros comentarios. Pedro de Chile también dice, fue muy revelador el artículo sobre las argumentaciones que sostenían profesores sobre la aleatoriedad en el problema de quién miente, Clara o Luisa, pues confronta la idea frecuentista como estimación de la probabilidad y se fundamenta en el Claro. ajuste de bondad. La invención Mm. del lanzamiento de monedas no será del todo aleatorio. Muchas gracias. Buena conexión entre Claro, claro, no probabilidad y será todo estadística. aleatorio, pero es un modelo, date cuenta, la aleatoriedad es un modelo matemático y como todos los modelos simplificamos la realidad es mucho más compleja, pero bueno, un modelo. Sí. Silvana, una de mis compañeras, te cuenta también que acá en Santa Fe se ha modificado el currículo de educación primaria Ah, y esta vez el área de estadística y probabilidad aparece desde primer grado, o sea, desde los 6 años. Y en la anda, distribución fíjate. de ejes sí aparece último, lamentablemente. Es una buena Bueno, oportunidad para formar a los maestros y a los futuros maestros en la enseñanza de la sí, estadística y eso sí, es verdad. probabilidades desde un enfoque interpretativo e informal. Y por último, Melina pidió la palabra y ya creo que con esto vamos a ir cerrando para no tardar. No, sumar un pequeño aporte. Justo iba a comentar algo que en 2015, en una de las jornadas de educación matemática, en el cual la primera vez que escuché a Liliana, bueno, todo el equipo, esta cosa de trabajar de manera interdisciplinar. Y digamos, a partir de ahí empecé a implementar. También soy de la provincia de Entre Ríos y digamos, el currículum en sí está a lo último,
pero bueno, un poco es ir proponiendo, digamos, esta posibilidad. Por eso con el último, con una de las cosas que dijo último Carmen, de en dónde lo podíamos, cuando damos racionales, cuando damos y demás, entonces a partir de ahí, de esos pequeños aportes y de la interpretación y del juego con los gráficos y demás, ir haciendo esa educación estadística, digamos, es algo que venimos implementando y bueno, agradezco desde aquella época que era estudiante del profesorado en esos talleres que, bueno, nos ayudaron y nos dieron aporte. Después seguí como fan, ¿no? Me Así parece que, bueno, una gracias aportación y muy, me parece una aportación muy interesante y efectivamente en las clases de ciencias, ciencias sociales, pues claro que podemos meter contenido de estadística. Muchas gracias. Bueno, hay muchos comentarios, agradecimientos. Lamentablemente vamos a tener que ir cortando porque para no demorar las otras sesiones, pero solamente quiero recordarles que todos los enlaces están en el programa, en la página web de la jornada, y hay distintos enlaces según la sesión del trabajo que a ustedes les interese o que tengan que exponer. Solamente la última palabra para Marcela Rivas, que está levantando la mano y ya terminamos. Marcela, si nos escuchás. Mientras leo en el chat, Andrea de San Luis dice que en el colegio la directora le pidió desde que comencé a trabajar que enseñara estadística desde el primer año de la secundaria. Qué aplauso para la directora. Bueno, parece que no se pudo, no pudo conectar el micrófono. Así que, bueno, Carmen, solamente resta agradecerte de corazón por estar aquí. Sabes que siempre sos una referente para todos nosotros y que muchos de nosotros, como decimos con los amigos de Relief, somos tus hijitos y y Mm, ya tienes nietitos sí. también. Bueno, yo agradezco mucho la invitación, ha sido muy agradable y ver a tanta gente también conocida, a tantos amigos ya, que no más que compañeros amigos, ¿no? Y que os acordéis todavía de mí después de tanto tiempo, así que muchas gracias. Y ya os No, dejo. gracias. Chao. Gracias a Gracias, todos. Bueno, Carmen. pasamos a las sesiones. Cariño Perdón, a Juan. Felipe. Chao. Sí, saludos a Chao. Juan. Gracias, sí que es su santo hoy. Ah, mira, ¡Ah, qué feliz bueno. cumpleaños! No, Y bueno, felicidades si hay algún Juan Santoral. por ahí o Juanita, pues felicidades. Bueno, pues yo me voy. Adiós, Muchas Venga, hasta adiós, gracias. luego. adiós. Adiós. Nos vemos en la sesión.